Soros observamos momentos en que las acciones políticas formalmente no pueden ser explicadas solo con ser de derecha o ser de izquierda. Momentos de pactos, de dudosos e impensables alineamientos y de protagonistas de la historia que no requieren portar bandas presidenciales para fijar rumbos locales o bien internacionales. Uno de ellos es George Soros, articulador de la ONGización de la política. El 1% le aplaude, las pugnas de poder lo demonizan y gran parte del 99% no conoce de su existencia. En noviembre del 2015, la Fiscalía General de Rusia impuso una prohibición a todos los ciudadanos del país de participar en cualquier proyecto iniciado por Soros. ¿Por qué? ¿Quién es? George Soros, agente banalizador de las causas de América. Pongamos el punto en la I. Una vasta red de ONGs fue desplegada en las últimas décadas en todo el planeta, muchas influenciadas por fundaciones que imponen relatos e influyen en las leyes que operan en las estructuras judiciales de las democracias representativas en todo el mundo, que quitan y ponen gobernantes a mansalva. Koch, Rockefeller, Soros. ¿Qué nos dicen estos apellidos? Que el 1% de los que tienen el real poder adquisitivo controlan nuestro destino. Bueno, Soros es, por supuesto, un multimillonario, diría tal vez multimillonario, que ha ejercido una influencia económica y política notable. Él fue quien en la década de los 80, mediante una serie de especulaciones, logró organizar una corrida en contra de la libra esterlina, con la cual él ganó centenares de millones de dólares simplemente en un par de días. Y a partir de ahí su fama, bueno, por supuesto trascendió el ámbito meramente económico y se transformó en una figura política de alcance mundial. Soros es un personaje que ha sido muy activo en promover las políticas de cambio de régimen, primero en Europa Oriental, después de la caída y la implosión de la Unión Soviética, y posteriormente se ha dirigido también a hacer algunas operaciones o a facilitar algunas de esas operaciones contra gobiernos populares en América Latina, canalizando fondos para la oposición a gobiernos como los de la Revolución Bolivariana, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, el de Evo Morales en Bolivia, el de Daniel Ortega en Nicaragua y otros gobiernos, inclusive en Brasil y Argentina, los gobiernos del PT y del kirchnerismo en Brasil y Argentina respectivamente. O sea, es un hombre que tiene una inmensa fortuna, una gran vocación política y además, hay que decirlo, es una persona sumamente inteligente y muy bien formado. No es simplemente un empresario con dinero para poner en la política, para invertir en la política, sino que es una persona que ha tenido una formación en la London School of Economics and Political Science en Inglaterra de muy buen nivel. Por lo tanto, es un personaje realmente a tener muy en cuenta y sus opiniones pesan, tanto como su fortuna pesa su influencia política en muchos países. ¿Quién es el húngaro George Soros? En 1950, mientras estudiaba economía en Londres, conoció al filósofo anticomunista Karl Popper, de quien tomó: encuentra una tendencia cuya premisa sea falsa y apuesta tu dinero contra ella. 1956, George Soros crea desde Estados Unidos los primeros fondos de recubrimiento. 1969, funda su primera sociedad, Quantum Dund, domiciliada en paraísos fiscales en Curazao. La firma le aseguraba entonces un ingreso anual de 34,5% en sus inversiones. Soros pesca en río revuelto en toda la esfera. En 1992 lanzó una operación de bolsa al Banco de Inglaterra que a costa del contribuyente le hizo ganar $1.000 millones. El 20 de diciembre de 2002, la jugada no le salió tan bien y fue condenado a $2,2 millones de multa por el Tribunal Correccional de París por delito financiero.
cuando este intentó un ataque en la bolsa contra la Sociedad General. Una empresa francesa durante la crisis financiera de 2008 compró la empresa hipotecaria quebrada IndyMac y desalojó de sus casas a 36,000 estadounidenses que mantenían deudas con esa entidad de préstamo. Es partidario del liberalismo económico y sus políticas. Entre 1979 y 2011, donó más de $8,000 millones a causas relacionadas con estas posiciones, para promover cambios políticos a su favor. En 2014, Soros confesó ser operador político de la Revolución de Color en Macedonia, el golpe de Estado y los intentos de instaurar una Ucrania nazi para invadir por debajo de la mesa a Rusia. A Soros se le conoce como un afamado inversor, pero su negocio consiste en especular y, a través de redes de múltiples ONGs que desestabilizan gobiernos, cambia regímenes y opera en pro de la llamada sociedad abierta, un modelo que solo beneficia al 1%. A Soros se le acusa de participar en preparativos de la Revolución de Terciopelo, que acontecieron en República Checa, acción que llevó a Václav Havel al poder. Repitió el modelo en Serbia para derrocar a Slobodan Milošević y recientemente en Georgia contra Eduard Shevardnadze. A cada vez se ha servido y apoyado sobre organizaciones de jóvenes de tipo Otpor. Se le acusa de fomentar disturbios populares idénticos en Ucrania y en Bielorrusia. Soros, una figura conocida y hasta alabada, tildado de filántropo, pero hablemos de cómo influye, según los expertos, en las causas más oscuras, y dicen sin ensuciarse las manos. Él tiene una fundación que se llama Fundación de la Sociedad Abierta, ¿verdad? Y esa fundación financia políticos en muchos países de América Latina, inclusive se lo han visto financiar a políticos que pertenecen al arco supuestamente progresista y algunos de izquierda, un tanto confundidos o probablemente seducidos por el poder del dinero de Soros, que han recibido becas o han participado en programas de la Fundación de la Sociedad Abierta, que es la que él preside. Por lo tanto, él actúa a través de su fundación y además canaliza fondos a través de otras ONGs, en donde el dinero de Soros no aparece a simple vista y solamente se lo puede descubrir a través de una cuidadosa indagación de los dineros que manejan algunas de estas ONGs. En realidad son pantallas detrás de la cual se oculta el dinero de Soros. Soros, por otra parte, es un hombre que con algunos gobiernos de los Estados Unidos ha mantenido una excelente relación, no así con otros, pero que en general su política se alinea con la política de los Estados Unidos hacia los países de la región. Según el analista mexicano Alfredo Jalife, la teología financerista o ultrarreduccionista de Soros es depredadoramente apátrida, ahistórica, antieconómica, apolítica, antiestética, antiética, moral, antihumana y más que nada anticivilatoria. Recuerdan que el 21 de enero del año 2017 los medios de comunicación se coparon por la multitudinaria marcha de mujeres contra Donald Trump como presidente. George Soros allí, según afirman los analistas políticos, fue todo un títere que facilitó la banalización del movimiento feminista estadounidense y del mundo. 21 de enero de 2017, en varias ciudades de Estados Unidos, hombres y muchas mujeres marcharon contra el nuevo presidente, Donald Trump. Women's March convocó la manifestación que buscaba exigir el respeto a los derechos de las mujeres e inmigrantes, pero no correspondía a una actividad espontánea. La marcha fue financiada por George Soros, patrocinador de la campaña electoral de la demócrata Hillary Clinton y de al menos 56 movimientos feministas, entre ellos Move On, la Red de Acción Nacional, la Unión de Libertades Americanas y Planned Parenthood. Pero ¿cómo se autopromocionan? ¿Cómo se venden? Trying to improve the world is more difficult than making money. You can only measure it if you have a strategy. I set up a foundation to promote this idea of an open society. Opening up closed societies, making open societies function better, and foster a critical mode of thinking. Combining
informed reasoning with an informed understanding of what is needed in the world to change the lives of people. George Soros is a spectacular example of that combination. He's very suspicious of conventional wisdom. So he's a person who likes to argue. He likes to take the counterfactual position. He likes to take the counterintuitive position. He actually thinks for himself, and he's always self-critical. I know that I don't know all the answers. Whatever frame I create is bound to be biased or incomplete or distorted. The important thing is to be aware and to try to minimize the damage. He's a giant. He walks very small, careful steps. So people don't hear him going boom, boom, boom. And actually, I think he's quite shy. The intellectual power that he brings, he sees things from a very broad, systemic perspective. That's very unusual. People tend to feel that these problems are so huge. Leave it to the governments, leave it to others. But George never has that attitude. George always feels he can make a difference, an individual can make a difference, and doesn't hesitate to try. As long as there are people like George Soros who make it possible for people out there who have a vision of positive change to try to create that positive change, we're heading in the right direction. Bueno, para los estadounidenses, para los empresarios en general, es el prototipo de gran empresario exitoso, un hombre que ha amasado una inmensa fortuna y que además ha hecho inversiones en distintos países, inversiones en que le han redituado unas ganancias realmente extraordinarias, y es al mismo tiempo una persona que en colaboración con otros, o tal vez con la asistencia de algún escritor, ha escrito algunos textos muy importantes, uno de ellos que es de finales del siglo pasado, o sea, un texto de 20 años atrás, pero muy premonitorio, hablando de la crisis del capitalismo global. O sea, para los círculos empresariales y dominantes de los Estados Unidos no es tan solo un multimillonario, sino una persona que piensa, que tiene un horizonte de análisis sobre el capitalismo contemporáneo que va mucho más allá de lo que tienen sus colegas empresarios. Y para el público americano en general, bueno, Soros es un magnate, no saben mucho los detalles de él. En Estados Unidos se sabe poco de los millonarios, aparte de que son millonarios o multimillonarios, pero para el público en general todos estos son personajes bastante lejanos. De manera tal que no es mucho lo que se sabe de él, pero sí en los élites dirigentes, en los grupos de la dirigencia política, en el empresariado y en los círculos gubernamentales, los altos empleados de la administración pública americana saben muy bien, conocen muy bien quién es Soros y saben la influencia que puede tener. Ahora, no olvidemos que muchos investigadores aseguran que hablar de democracia en Estados Unidos es hablar de un modelo elitista. Entonces, ¿importa quién habita en la Casa Blanca? ¿Quién controla realmente la política en Estados Unidos? ¿Soros es el único detrás de las grandes decisiones? La política de Estados Unidos evidentemente no la controla el presidente. El presidente le puede imprimir un estilo personal, ¿verdad? Esto es lo que algunos autores llaman el estilo personal de gobernar. Pero en realidad la política la hace el conglomerado o el entramado de actores sociales, una coalición muy amplia de los grupos dominantes de la sociedad norteamericana, donde por supuesto está el complejo industrial, militar y financiero, o sea, Wall Street es parte del complejo militar industrial, y los principales lobbies que actúan sobre el gobierno de los Estados Unidos. ¿Verdad? Uno de los lobbies más importantes que actúan, por supuesto, el lobby que tiene que ver con la venta de armas, a través de una organización como la Asociación Nacional del Rifle. Otro lobby muy importante es el de los productores de petróleo, mejor dicho, perdón, los que trabajan y especulan, invierten y transan el petróleo que se extrae de terceros países, el lobby de la industria petrolera, como le llaman. Y otro lobby muy, muy importante es el del Estado de Israel, ¿no es cierto? Estos son los tres lobbies muy, muy importantes que hay, junto con el complejo militar industrial financiero. Por lo tanto, los presidentes de Estados Unidos lo que pueden hacer es de alguna manera imprimir un sello personal, pero las grandes direcciones de la política
exterior norteamericana no las toman los presidentes. ¿Quién controla la política de Estados Unidos? No era Obama, no fue Bush, no es Trump. Dos grandes clubes de donantes dirigen la política en Estados Unidos. Por un lado, la red Koch, fundada por los propietarios de Koch Industries y conformado por empresarios relacionados con la minería. Por otro lado, la Alianza Democrática, fundada en 2005 por el estratega demócrata Rob Epstein, ex jefe de gabinete del secretario de Comercio Ron Brown, durante el gobierno de Bill Clinton, y los magnates George Soros y Pete Lewis, y demás empresarios de la industria tecnológica, cultural y científica. En ambas organizaciones, los miembros del buró van de dueños de bienes raíces a especuladores. ¿Cómo dirigen la política? Pagando. Los Koch abonan a los más conservador y la Alianza Democrática apuesta por la globalización del libre mercado, bajo valores progres como el respeto a las minorías, feminismo y todo lo relacionado al tan tergiversado ideal de libertad. De cara a América Latina es George Soros el fundador de la ONG Open Society, una figura que impone relatos que sirvan a las mediocracias locales e intereses foráneos en un país, un personaje que favorece a determinados candidatos manejando a conveniencia las demandas de la comunidad internacional y del mismo modo generando opinión pública. ¿Cómo lo hace? Él tiene toda una red de relaciones muy importantes con ONGs, con grupos académicos. Su fundación, al financiar investigaciones en los principales países del mundo, de Europa, de las Américas mismo, en Asia, ejerce una influencia a través del medio intelectual muy fuerte. Lo mismo a través de su vinculación con los grandes medios de prensa que existen tanto en los países desarrollados como en el mundo de la periferia. O sea, Soros es un actor protagonista fundamental hoy por hoy de la política internacional, siendo jefe de una de las grandes fortunas que hay en el mundo y además con una vocación política muy clara y con una habilidad para hacer los negocios y al mismo tiempo para hacer relaciones públicas. Es una persona que cuenta en muchos países a través de esta red de fundaciones subsidiarias de él, de ONGs subsidiarias de él. George Soros funda en 1993 Open Society Foundation y a través de ella, como estructura global de financiamiento, abandera la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la toxicodependencia, la formación de dirigentes políticos y el desarrollo de la libertad de información. Open Society también promociona plan de becas internacionales para formar comunicadores sociales en defensa de sectores progres y sus demandas, entre ellas los derechos de los homosexuales y la despenalización de las drogas. Recordemos caso Uruguay. Curiosamente, mas no por casualidad, Open Society lo hace con el aval del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No sin razón, el presidente Vladimir Putin expulsó a la Fundación de Suelo Ruso en 2003. En Venezuela, la organización no gubernamental más mediatizada, con la tinta afilada para crear expedientes, es el Programa Venezolano de Educación Acción, mejor conocida por sus siglas PROVEA, también de Soros. Desde el portal Misión Verdad se ha denunciado suficientemente las acciones de esta ONG, tanto a lo interno como internacionalmente. Por otro lado, recordemos que Smartmatic, la organización que impuso la matriz de fraude electoral durante las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, también es propiedad de George Soros. Otra expresión clave que nos conecta a George Soros, la sociedad abierta, la retórica propaganda en aquellas zonas llenas de ONG con cheques de Open Society Foundations pretenden imponer la separación de poderes. Soros mueve los hilos de las siguientes ONG estelares. 1. Crisis Group, think tank reconocido por sus informes sobre situaciones límite y de caos en zonas de guerra. 2. Human Rights Watch, que se autopromociona como una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Human Rights Watch fue una de las organizaciones humanitarias que más pruebas y documentos presentó sobre crímenes atribuidos a Slobodan Milosevic, justificando de esta manera la intervención de la OTAN contra Serbia. Gran parte de las acusaciones de esta asociación fueron refutadas por el Tribunal Penal Internacional. Para la ex Yugoslavia,
pero ni Soros ni ninguno de los culpables han pagado por el crimen. Milošević fue detenido en abril de 2001, juzgado en 2002 y murió en su celda en 2006, acusado de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad durante las guerras en Croacia y Bosnia en 1991-1995 y Kosovo 1998-1999. Hablar de Soros es hablar de un personaje complejo con una ideología bien planificada y administrada. En el 2002 ya apuntalaba su noción de la democracia, mejor dicho, de gobierno mundial. En la antigua Roma solo los romanos votaban, bajo el capitalismo mundial moderno solo los estadounidenses votan. George Soros sí defiende el ideal de la libertad, pero solo la del mercado, un pacto telúrico y planificado, y es comprobado en el acontecer económico y político mundial. Entonces, así pusimos el punto en la I.